tensiones en un partido político, eso es normal, que hayan corrientes, que hayan facciones, y más aún cuando un partido es un partido grande, como es el caso del partido PRD, el partido más grande en materia de inscritos en este país. Dicho sea de paso, uno de los más grandes de Latinoamérica en materia de inscritos en el PRD. Así que a mí no me sorprende que hayan corrientes, tendencias, distintos liderazgos. Eso es normal. Lo que no debe ser normal es que haya un cortocircuito entre la gestión del gobierno, que es del mismo partido, y la gestión del partido. Lo normal, lo que debe ocurrir usualmente es que haya un intercambio tanto de información como de análisis político, como de gestión política de gobierno. Es lo normal. Y que el partido, cuando está en gobierno, pues apuntala la gestión. Puede que yo me esté equivocando en mi apreciación. Puede ser. Perfectamente posible. Y por eso nuestro invitado a esta hora es justamente don Pedro Miguel González, secretario general del partido PRD. Don Pedro Miguel González, buenos días, bienvenido. Buenos días, Edwin, y buenos días a toda la audiencia. Les comento que esta entrevista la estamos haciendo vía Zoom y la estamos también transmitiendo por Twitter, por Facebook y por Instagram, por si alguien quiere darle continuidad, además de escucharla por radio. Por esas vías. A ver, don Pedro Miguel González, desde el 1 de julio del 2019, que justamente la otra semana será el primer año, algunos, me incluyo, hemos percibido como que sí, el gobierno, indiscutiblemente Laurentino Cortizo fue el candidato del PRD, es miembro del PRD, ha estado gobernando con un equipo que varios son figuras conocidas del PRD, otras son figuras nuevas, pero son miembros del partido. Pero no sé, vamos por partes. En este primer año yo he visto a un Pedro Miguel González un tanto ausente. Yo pensé que lo iba a ver más beligerante en materia de no de ocupar cargo en el gobierno, porque yo me imaginé que no iba a ocupar cargo en el gobierno, conociéndolo como lo conozco, y que iba a jugar el papel de secretario general del partido, pero hay ese nivel de vinculación estrecha entre el PRD y la gestión de gobierno. Sí, bueno, Edwin, gracias por la entrevista. Mira, esto ya lo he explicado en los últimos casi 2 meses, desde el 4 de mayo que aparecimos en escena, aquel día pues que se vetó el proyecto de ley 287 sobre moratoria. Hacia acá se ha venido haciendo un esfuerzo de acercamiento entre el liderazgo partidario y el liderazgo gubernamental. Y digo de acercamiento porque en efecto no es un secreto a voces, era un secreto a voces hasta el 4 de mayo, hasta que pudimos hablar de que la conducción del gobierno a partir del 1 de julio, y mucho antes, incluso desde el 5 de mayo, durante todo el proceso en que se conformó el equipo de gobierno, hace poco más de un año, se designaron a los ministros, a los directores de las instituciones, fueron decisiones exclusivas del presidente electo en ese momento. No fue producto de un acuerdo político o de discusiones, debates con la dirección del partido. Aunque la mayoría de los puestos, la inmensa mayoría de los puestos importantes del gobierno, de jerarquía, estaban ocupados por miembros de la membresía del partido, pues fueron decisiones totalmente personales, unipersonales del presidente de la República. Esta es una nueva realidad. Durante los últimos 30 años el PRD ya ha gobernado con estas 3 ocasiones, pero en las 2 anteriores, cuando el presidente Pérez Valladares y el presidente Torrijos gobernaron, ellos en su momento no solo eran presidentes de la República, sino también el máximo líder del partido, tenían el cargo de secretario general del PRD. Y los principales ministros eran precisamente miembros de la dirección política del partido. Recordemos, por mencionar 2 nombres de cada uno de ellos, recordemos, por ejemplo, a Michel Doens y a Francisco Sánchez Cárdenas en el gobierno de Pérez Valladares, y recordemos a Balbín Herrera y a Héctor Alemán, por mencionar solo 2 nombres en el gobierno de Martín Torrijos. Cuando perdimos las elecciones en el año 2009 y nos fuimos por ya tercera vez a la oposición,
se hizo una reflexión dentro del partido y un debate, y se aprobó incluso una reforma al estatuto en febrero del año 2011, en la cual se diferenció el liderazgo partidario del liderazgo gubernamental y electoral. Esta reforma fue revisada posteriormente cuando Juan Carlos Navarro llegó a la Secretaría General del partido, pero al asumir el cargo de secretario general en el año 2016, junto a otros compañeros de la dirección del partido, nos comprometimos a no aspirar a ningún cargo de elección y al mismo tiempo, en el caso personal mío, no ocupar ningún cargo en el gobierno, precisamente para no subordinar el liderazgo partidario al liderazgo gubernamental. Porque esa fusión de liderazgo partidario y liderazgo gubernamental había hecho durante los gobiernos de Pérez Valladares y de Martín Torrijos, que fueron gobiernos de grandes ejecutorias, pero en la vida partidaria habían congelado la vida partidaria y pagamos el precio siempre en la siguiente elección. Estamos en una nueva experiencia, ya de un año. El equipo que llegó al gobierno, es cierto, son miembros del partido, los principales dirigentes, el presidente, el vicepresidente, quizás no con una vida partidaria, de militancia partidaria como la hemos tenido otros. Tenemos muchos años en el partido y con su estilo llevaron adelante su agenda durante 10 meses. En medio de la pandemia, en medio de la crisis, surgen una serie de situaciones que obligan a este acercamiento. Y nosotros, de manera responsable, por llamarlo de alguna manera, nos hemos acercado para hacer sinergia como debe ser, porque si Pérez Valladares y Martín Torrijos pudieron hacer gestiones exitosas de gobierno, buenos gobiernos, lo hicieron precisamente porque tenían el acompañamiento de las fuerzas políticas que les permitieron ganar las elecciones. Y ahora, a partir del 4 de mayo, hemos estado haciendo ese esfuerzo que tiene un momento difícil, por llamarlo de alguna manera, hoy. Luego de que hace 2 días el presidente de la República, sin consultar con la dirección del partido, por su propia cuenta, de la misma forma en que armó gobierno hace un año, tomó la decisión de sacar a la jugadora estrella. Es decir, nosotros estamos en un partido perdiendo el juego, por llamarlo de alguna manera. Queremos empatar el marcador para remontarlo y el capitán del equipo decidió que su mejor jugador salga de la cancha. Para Pero nosotros Miguel, en el partido es conmocionante, ha causado conmoción, mucho malestar, y fuera del partido tú podrás ver lo que ocurre en redes sociales, sí, puede medirse. Nosotros realmente queremos en algún momento tener la oportunidad de hablar con el presidente para que explique cuáles fueron las razones por las cuales decidió remover de su cargo a una miembro del Comité Ejecutivo Nacional, a la cual después de haber hablado con ella el día de ayer, pude confirmar, sacó del cargo y de manera sorpresiva. Para ella fue una sorpresa la decisión del presidente. Se enteró unos minutos antes de la conferencia de prensa del presidente. Wow. Antes de volver a ese punto, yo quiero regresar al 4 de mayo, porque cuando yo vi la imagen, cuando yo vi en las imágenes a Pedro Miguel González allí sentado, yo pensé, yo que trato de entender la vida política de nuestro país, dije, bueno, parece que el presidente Cortizo y su equipo han establecido los canales de comunicación adecuados con el partido que representa Pedro Miguel González como secretario general y Benicio Robinson como presidente. Fue la impresión que yo me llevé cuando vi, porque desde el 1 de julio hasta el 4 de mayo esas imágenes no se habían visto. De el gobierno, efectivamente, que ganó las elecciones, por un lado, y por otro lado el partido que le postuló, que le apoyó, del cual es miembro, apuntalando la gestión. Esa imagen juntos no se habían visto. Y ese 4 de mayo se vieron. ¿Qué pasó? ¿Será que yo me equivoqué en mi apreciación o si hubo aproximación de establecer los canales de comunicación y después se rompieron o qué fue? No, no estás equivocado, Edwin. Bueno, esto lo he dicho ya en múltiples entrevistas, sí. Durante 10 meses se hizo gobierno pretendiendo prescindir
de las estructuras del partido. Mira, buena parte de lo que ocurrió en la bancada de diputados durante las dos primeras legislaturas, incluso los principales cuestionamientos al gobierno del presidente Cortizo, surgen desde la propia bancada del PRD, se dio precisamente por esa falta de orientación desde la dirección del partido, algo que ocurrió ex profeso. Es decir, al no existir esta conducción sinérgica entre dirección del partido y conducción del gobierno, era preferible no trazar lineamientos desde el partido en coyunturas importantes. Te pongo un ejemplo. Cuando fracasó el año pasado el intento de reforma constitucional, la situación habría sido mucho más caótica y mucho más desastrosa si la dirección del partido, por un lado, lo hubiese trazado una línea política en su bancada y por el otro lado, el Ejecutivo tuviese otras ideas u otras pretensiones. Entonces, nosotros prudentemente esperamos el momento y se dio el acercamiento. Mucha gente dentro del partido lo aplaudió, me refiero al 4 de mayo, y mucha gente fuera del partido se sorprendió porque no sabía hasta qué punto en la opinión pública estaba tan generalizada esta realidad de distanciamiento de la conducción del gobierno con la conducción del partido. Ahora, no puedo negarlo, durante estos últimos 2 meses han habido muchas reuniones, muchos acercamientos. De hecho, ya el presidente de la República se reunió con la dirección del partido, no solo con el Comité Ejecutivo Nacional, sino también con el Consejo Directivo Nacional y posteriormente con la bancada de diputados y la dirección del partido. Nosotros esperamos que a partir del 1 de julio se viva una nueva realidad con una conducción política coordinada, cohesionada, en la que el presidente de la República, con su vicepresidente incluso, puedan participar como invitados a las deliberaciones que se hagan en las estructuras de dirección del partido, porque esto debo dejarlo muy claro. Pretender trazarle líneas políticas desde un órgano del Estado a otro órgano del Estado no es dable, dado la separación de poderes que debe haber en una república como la nuestra. Lo que sí es dable es que el partido al que pertenecen los diputados de las distintas bancadas pueda hacer deliberaciones y trazarle líneas políticas a quienes lo representan en la Asamblea Nacional. Y es por esto que si se quiere hacer un buen gobierno, no se puede prescindir de las estructuras de dirección del partido y nosotros sabemos que hay una nueva realidad. A partir del 1 de julio las cosas van a caminar de manera distinta, pero debe sin duda entenderse que se trata de un trabajo en equipo y que cuando uno es presidente de la República, uno no solamente debe generar consenso con otros sectores de la sociedad, sino también con las fuerzas políticas que te llevan al gobierno. Y ahora nosotros estamos en ese momento. Ha habido un ruido en el sistema, no se ha desmoronado el mundo porque la doctora Turner salga, creo que le afecta más al gobierno y a la imagen del propio presidente de la República la decisión que ha adoptado, es mi percepción, es lo que estoy percibiendo en el partido y fuera del partido. Pero bueno, en política los errores que uno comete se pagan. Te lo pongo como ejemplo. Hace poco más de una semana organizamos de la manera más normal e institucional una reunión en un recinto que usualmente se utiliza como restaurante. Se generó todo este movimiento que pudimos haberlo previsto. El error no fue hacer la reunión, sino no saber dar las explicaciones a tiempo en ese momento. Y quizás también pues haber escogido ese lugar fue un error, un precio altísimo. Ahora como con la multa que ha impuesto pues, la autoridad sanitaria, los errores se pagan. En el caso particular de la recomposición, yo quiero pensar que estos ajustes que anunció el presidente de la República el día miércoles, son ajustes casi que cajoneros, con excepción del de la doctora Turner, porque ya se sabía que la ministra Concepción no se sentía cómoda en su cargo y bueno, se dio una deliberación, se hicieron consultas y en efecto se decidió enviarla a Naciones Unidas, que era un espacio vacante durante casi un año.
Y en el caso de la ministra de Vivienda, ya se sabía que el viceministro desde hace varias semanas iba a asumir antes del 1 de julio el cargo. De manera que estos son temas que ajustes totalmente cajoneros. Lo sorpresivo ha sido lo de la doctora Turner, pero el presidente tendrá su razón. Él habrá, Pero Miguel, tendrá las razones de... hay una coyuntura que está viviendo el país, y yo estaba explicándole eso a los oyentes antes de la entrevista. Yo no es que creo en los partidos todopoderosos al estilo Partido Comunista Chino, que es el que realmente manda en el gobierno. Yo no creo en eso. Pero sí creo en el partido político que apuntala a un gobierno, que postula a un candidato, que gana unas elecciones y que políticamente sabe interpretar la gestión de gobierno, y como la sabe interpretar, se la sabe explicar a la población políticamente. Al gobierno le toca hacer su parte como gobierno. Con esa premisa, por ejemplo, ayer yo le decía a los oyentes que CONUSI le dio una muy mala noticia al país. Le dijo al país que se retiraba de la mesa tripartita. Estaba el gobierno, la empresa privada y los trabajadores. Y que en momentos como estos, cuando una organización como CONUSI y otros sindicatos se paran de la mesa, lo importante es que el gobierno salga a explicar qué pasó, qué no pasó, pero lo importante que el aparato político partidario salga también a explicar qué pasa, qué no pasa, si hay acuerdo, si no hay acuerdo en la mesa tripartita, qué le puede pasar al país. Y entonces, si el Cortizo no cuenta con la base partidaria que lo llevó a la presidencia para explicar su gestión de gobierno, yo que no tengo nada que ver con el tema de partidos políticos ni elecciones, sino que soy un ciudadano más, digo, espérate, ¿y quién va a ayudar a Cortizo a explicar políticamente sus decisiones si hay esa especie de agenda separada? Ahora, pero Miguel González nos dice que la comunicación está planteada, que hay ese nivel de comunicación. Sin embargo, vuelvo al ejemplo que usted mismo puso. Tú no sacas a tu mejor delantero, tú no sacas al ministro, que en estos momentos buena parte, pues no puedo decir que toda, pero buena parte de la población aplaude la gestión de buenas a primeras, cuando además estaba en la comisión de presupuestos. O sea, ahí hay algo que no entendemos el resto de los panameños. Sí, bueno, te repito, no hemos tenido ese nivel de comunicación. Esperamos que en las próximas horas o días vamos a conversar sobre el tema. Sabemos que el presidente está muy complicado ahora tratando de hacer todos los ajustes para su informe de primer año de gestión. Pero este 1 de julio, fíjate, no es un 1 de julio cualquiera. Y no solo porque estemos a 4 años de las próximas elecciones, sino por las circunstancias que vive el país totalmente novedosas. O sea, hay una nueva realidad y una situación económica caótica, una situación económica que requiere el esfuerzo de todos y grandes consensos nacionales. Lo de ayer es algo que tiene que revisarse y hablar con los dirigentes de esas organizaciones para que puedan volver a una mesa de diálogo, porque sin consensos nacionales va a ser muy, pero muy difícil que Panamá pueda levantarse de esta dura crisis sanitaria, económica y, voy más allá, Edwin, social. Sí. Si no arrancamos, no despegamos en corto plazo desde el punto de vista económico, y para eso se requieren grandes consensos, es muy probable que esta crisis económica no solo se agudice, sino que se traslade al ámbito social y político. Cualquier cosa puede pasar. Nosotros estamos en una fase de inicio, si se quiere, de esta nueva normalidad. Y en el mundo entero, hasta las democracias más consolidadas pueden tambalearse frente a esta situación. Es una discusión global que va a requerir de muchos consensos. Luego de casi 40 años de aplicación de políticas neoliberales en Occidente, nuestro sistema sanitario nos ha encontrado en una circunstancia muy, muy difícil. A lo largo de casi 40 años en Occidente, América también, la aplicación de estas políticas fue trasladando competencias y responsabilidades que en un momento tuvieron estados muy robustos hacia el sector privado, y ahora yo creo que llega el momento, dentro del regreso a la nueva normalidad, de hacer debates de profundidad de hacia dónde debe ir Panamá. Nosotros debiéramos, porque es la intención,
y ya se ha venido hablando con los dirigentes de los partidos políticos de estar en capacidad de convocar un gran diálogo nacional para redefinir la relación del Estado con la sociedad y principalmente con los actores económicos que más pesos tienen en nuestro sistema. Y no se trata de atentar contra la seguridad jurídica, como me preguntaba alguna periodista hace unos días. Por el contrario, se pueden generar los consensos que permitan que conforme se vayan venciendo compromisos, los nuevos compromisos con el Estado sean compromisos que fortalezcan, robustezcan su rol. Si nosotros queremos un sistema educativo o un sistema de salud que tenga las condiciones para brindar. Bueno, está teniendo algo de problemas ahí con la comunicación. Pedro Parece, Miguel González, profesor. parece sí que la señal de internet se le congeló. Respecto a algunas Ahí está, contrataciones. ahí está. Y nosotros pensamos de que en efecto era necesario hacer cambios que llenaran esas expectativas de la sociedad, de modo que cuando el presidente de la República, ubicado sobre ese pedestal de credibilidad, el 1 de julio, haga la convocatoria a los distintos sectores sociales y políticos del país, esta convocatoria pueda ser lo más amplia posible y lo más exitosa. Entonces, se dieron estos cambios hace algunos días, pero nosotros estamos esperando que antes del 1 de julio se tomen decisiones que sí puedan llenar las expectativas de la sociedad, porque sabemos que lo que ocurrió, bueno, salvo lo de la doctora Turner, que fue, como te diría, algo totalmente inesperado para nosotros como dirección política, salvo lo de la doctora Turner, los otros dos cambios fueron cambios totalmente cajoneros, cambios que ya se veían venir por distintas circunstancias y que no están, como diría yo, en la línea de las expectativas que tenía la sociedad, o que tiene la A sociedad. ver, Pedro Miguel González no es un dirigente político que llegó ayer a la política. Es un dirigente que tiene mucho millaje recorrido, ha tenido una experiencia legislativa exitosa, ha tenido experiencia electoral exitosa, ha recorrido el país y entiende bastante bien la política de este país. Hay conciencia, Pedro Miguel González, de que la gestión del gobierno del presidente Cortizo, ya cuando llevábamos 10 meses, había un desgaste que a mí me tiene sorprendido y preocupado como panameño, se lo digo. Un desgaste que usualmente, usted lo sabe como lo sé yo, un desgaste que usualmente se ve a los 2 años y medio, 3 años de una gestión de 5. A la administración Cortizo se le está viendo ese desgaste en 10 meses y menos, porque ya venía un desgaste antes de la pandemia y con la pandemia se aceleró demasiado, producto de una serie de señalamientos de falta de transparencia. ¿Hay conciencia de esto en el CEN del PRD, de este nivel de desgaste que lleva? Totalmente, totalmente. Nosotros tenemos mediciones y sé que el gobierno también tiene mediciones, pero desde el partido tenemos mediciones de la opinión pública respecto a la gestión de gobierno y respecto a la situación del partido. Y no hay una disociación, sino más bien una asociación en el colectivo, en la mente del panameño común, eh, sobre la situación del partido y la del gobierno. Es una sola. Los negativos de ambos son altos. Y es por eso que es importante, porque estamos en esta nueva realidad. Yo creo que esto de la pandemia ha resultado un momento muy, muy difícil, de gran precariedad para todos los panameños, pero al mismo tiempo representa una gran oportunidad. Yo creo que el presidente de la República puede aprovechar esa oportunidad para poder darle un golpe de timón, un giro a la conducción del gobierno y de la sociedad panameña a partir del 1 de julio. Esa es la expectativa que tenemos en el partido. Y todo lo que hemos venido haciendo durante los últimos meses ha venido en esa dirección, de ir construyendo ese escenario. Sabemos que también los adversarios políticos han estado operando, mucha gente que pesca en río revuelto, tratando de evitar el fortalecimiento de esa imagen.
Pero lo cierto del caso es que nosotros estamos, Edwin, a 4 años de las elecciones. Tratar de hacer político, sacarle rédito político en este momento a la coyuntura, no creo que sea lo que le convenga a Panamá. Yo creo que lo que le conviene a Panamá es que los partidos políticos y los distintos actores sociales nos pongamos de acuerdo para ver cómo vamos a salir de esta situación tan difícil. Y el presidente de la República es el líder del gobierno y es el que tiene un rol por el modelo constitucional panameño, en un régimen ultra presidencialista, no diría presidencialista, sino ultra presidencialista, es el que tiene las herramientas para poder apuntalar aquellos sectores que más lo requieran dentro de la sociedad y de nuestro sistema económico. De modo que apoyarlo a él es sin duda una necesidad, pero también él tiene que dejarse apoyar. No es nada más, o sea, tiene que haber, hay una buena voluntad de parte del partido, indiscutible. Mucha gente quedó sorprendida cuando yo di mis declaraciones aquel 4 de mayo, porque mucha gente, más de la que yo pensaba, sabían lo que estaba ocurriendo y esperaban otra reacción. Pero la acción nuestra fue una acción con responsabilidad. Nosotros estuvimos 10 años en oposición, Edwin, Sí. por primera vez en nuestra historia. En más de 40 años de historia como partido, estuvimos 10 años en oposición por los errores que cometimos en el pasado. Y nos costó muchísimo regresar al gobierno. Y el PRD tiene razón de ser, Edwin, si nosotros marcamos la diferencia. Este partido no se constituyó para ser un partido electoral, para ganar elecciones, y una vez que uno gana elecciones, ver cómo se acomoda o cómo hace negocios. Nosotros llegamos con una propuesta distinta, cuestionando después de 10 años los gobiernos del presidente, que eran gobiernos de toma. Muchos sectores allegados a esos gobiernos, aprovechando su condición de poder para apuntalar negocios, algunos genuinos, otra corrupción, y como tú bien lo señalas, quizás por errores en la comunicación, por no haber sabido dar las explicaciones a tiempo, en contrataciones muy pequeñas en relación con aquellas que se hacían durante las pasadas administraciones, la imagen del gobierno se detuvo. Una diferencia en cuanto a de la falta de transparencia de lo que ocurrió en los 10 años en que nosotros estuvimos en oposición. Y por eso ese día yo aparezco en escena sin renunciar a esa condición. Y hoy te lo reitero, nosotros desde el partido apostamos por la transparencia, por un buen gobierno. Nosotros recorrimos el país durante mucho tiempo para ofrecerle a los panameños algo distinto. Y estamos obligados a hacerlo. Y para hacerlo hay que tomar acciones concretas. Y lo primero es tener credibilidad. Sin credibilidad no hay autoridad moral y sin autoridad moral no hay autoridad política. Y sin autoridad política no hay liderazgo. De modo que es necesario que nosotros como partido y como gobierno, no con discursos, con hechos, demostremos a los panameños la diferencia entre lo que es el torrijismo en el gobierno y lo que son aquellos gobiernos de corte empresarial que utilizan los recursos del Estado para apuntalar sus negocios y no para resolver los problemas de los panameños. Ese es el propósito de la existencia de este partido. De otra manera no tiene razón de ser el PRD. El PRD tiene razón de ser en el seno de la sociedad como un instrumento de transformación social. Y el presidente de la República ha dicho en reiteradas ocasiones, yo no vine a hacer más de lo mismo. Y estoy totalmente de acuerdo con él. Y lo apoyamos en esa decisión. Pero mantener el status quo, Edwin, el status quo que según él mismo lo ha dicho, y como lo reconocemos todos, nos ha llevado a ser uno de los países más desiguales del mundo. Bueno, eso es hacer más de lo mismo. Para poder no hacer más de lo mismo, entonces tenemos que hacer esa gran discusión nacional y generar los consensos con el sector empresarial, con el sector laboral, con los gremios de profesionales, con los campesinos, con los estudiantes, con los pueblos originarios, con todos los panameños para poder sacar a Panamá adelante en la definición de un nuevo status quo. Pero ¿qué pudo haber pasado? Yo conozco a Pedro Miguel González siendo incluso autocrítico. De hecho, lo acaba de hacer aquí. Además, una ocasión en esta entrevista ha hecho planteamientos de que hemos fallado en esto, en aquello y lo otro.
conozco la capacidad que han tenido, incluso no solamente Pedro Miguel, otros dirigentes que yo conozco del PRD, que tienen esa capacidad de decir, estamos equivocados en esto, tenemos que resolver acá, inventar acá. Pero si me dice que hay conciencia del desgaste en estos 11 meses, hay conciencia que el tema de la transparencia, efectivamente, los escándalos no se aproximan en cuantía, en dólares, a lo que vimos en los dos gobiernos anteriores, tal vez, con seguridad no se aproxima, pero son los hechos. Y curioso, los hechos señalados por parte de la sociedad, por personas que forman parte del equipo de gobierno, pero que no se les conoce con una trayectoria de PRD, o por ejemplo, pero Miguel González tiene una familia que ya va por una tercera o cuarta generación de miembros del PRD. Si no son gente con este millaje político partidario, que son los que han generado este cuestionamiento. Y en ese sentido, y yo me sentí entre los sorprendidos cuando vi a Pedro Miguel el 4 de mayo, porque yo digo, espérate, si hay una cantidad de cuestionamientos a temas vinculados a la transparencia, y todavía no hemos escuchado al PRD como partido decir, hey, cuidado que esos señalamientos nos están haciendo daño como partido y como gobierno, y no se toman correctivos, y no solamente no se toman correctivos, sino que un buen día el presidente se aparece en las redacciones de los periódicos diciendo, no, los ministros más cuestionados se quedan, otros se van ahí, pero se quedan. Y yo no le voy a discutir al presidente su capacidad de decisión de con quién él quiere gobernar o no, pero lo que sí es cierto es que eso se proyecta sobre los positivos o los negativos del gobierno y de su partido, que usted mismo lo reconoce. Ese punto de la transparencia, ¿ustedes lo tienen claro también? Totalmente. Fíjate que el 4 de mayo nosotros hicimos esa aparición, pero una semana antes, el lunes anterior, si no me equivoco y la memoria no me falla, creo que fue el lunes 26 o 27 de abril, emitimos un comunicado desde el partido, en ese mismo sentido. Y yo creo que tuvo más valor, mucho más valor, esa aparición, incluso hasta el espaldarazo al vicepresidente y ministro de la presidencia, porque el PRD fijó una postura que pudo haber sorprendido a algunos, pero que es la postura que nosotros históricamente hemos mantenido. Nosotros no vamos a tirar por la borda nuestra imagen y nuestro discurso como partido. Te repito, nosotros tenemos razón de ser como partido político si marcamos la diferencia en la sociedad panameña. Este partido no se creó, Torrijos y su generación no crearon este partido para ser un partido electoral más como los que antaño existían en Panamá y los que iban a devenir con la reforma constitucional del 78. Creó este partido para darle continuidad a un proceso de transformación social. Nosotros tenemos un objetivo inconcluso que el presidente Cortizo ha identificado como la sexta frontera, que es el tema de la justicia social, de cómo lograr una sociedad con una mejor distribución de los ingresos, de la riqueza nacional. Para hacer eso, no solamente hay que tomar aquellas decisiones, para poder tomar las decisiones y que el pueblo te acompañe, necesitas dar el ejemplo. Bueno, en la credibilidad, pero yo confío en que las decisiones que el presidente tome en lo sucesivo irán en la dirección de ir corrigiendo estas cosas para fortalecer su imagen, fortalecer su liderazgo, fortalecer el liderazgo del gobierno y nosotros como partido acompañarlo en una buena gestión, que deje una huella, que marque la diferencia históricamente. Porque independientemente de quién gobierne Panamá a partir del año 2024, nosotros juntos como país necesitamos llegar al 2024 y llegar en las mejores condiciones. Sí. Y sería bueno, Edwin, tú que has compartido con nosotros muchos debates, incluso que estuviste con nosotros desde la Secretaría de la Asamblea en una ocasión, sabes que para poder hacerlo se requieren grandes consensos y políticas de Estado que trasciendan una administración. Panamá no va a dar el salto, teniendo las condiciones para hacerlo, no va a poder dar nunca el salto hacia el primer mundo, hacia el mundo desarrollado, si no generamos un acuerdo nacional que conlleve esto, un pacto de Estado con políticas de Estado que trasciendan las administraciones y así quizás en una generación pudiéramos lograr esto. Pero tenemos un ancla que es precisamente
la corrupción, por un lado, y un modelo que genera acumulación de grandes riquezas en unos cuantos y que deja a una gran cantidad de panameños fuera de las posibilidades de crecer, de movilizarse socialmente. Eso es lo que tenemos que discutir. La huella del gobierno de Laurentino Cortizo para avanzar hacia superar la sexta frontera requiere de ese gran acuerdo nacional. Y ese gran acuerdo nacional requiere de un líder con credibilidad. Y yo creo que el presidente está en condiciones de lograr ese propósito, pero debe Yo, tomar las Don decisiones Pedro Miguel que González. está esperando el país. yo creo igual, pero Miguel, yo creo que Laurentino Cortizo tiene el tiempo, porque apenas va para cumplir su primer año. Creo que tiene el tiempo, pero el problema no es el tiempo solamente, el problema es lo que usted mismo dice, cómo le transmite a la sociedad panameña confianza, credibilidad, transparencia, para poder recobrar ese espacio que pareciera perdió en este primer año desde el punto de vista de la confianza y credibilidad ante la población. Finalmente, pero Miguel, ¿cuándo es el Congreso del PRD? Según el estatuto y ahora la ley también, porque nosotros reformamos la ley en 2017 y ahora obligamos a los partidos políticos a hacer en tiempo sus congresos. De lo contrario, el propio Tribunal Electoral puede hacer la convocatoria. Esa es la norma que se aprobó en el Código Electoral. A nosotros nos corresponde hacer el Congreso a más tardar en el mes de octubre del próximo año. No sé si por la pandemia puede haber alguna dilación. Eso no lo hemos discutido. Nosotros tenemos, lo que hemos discutido en la dirección del partido es mantener los tiempos. Ahora, todo esto se dio antes de la pandemia y si se aplazara, no creo que fuese un par de meses más, quizás a más tardar el verano del 22, y para eso necesitaríamos contar con el respaldo o, o la anuencia del Tribunal Electoral. Pero Miguel González aspiraría a mantenerse en la Secretaría General del PRD. Mira, cuando se dio el pasado Congreso, yo depuse mis aspiraciones a secretario general. Yo me reuní con el presidente Pérez Valladares y le pedí que no corriéramos. Él aspirara a ser presidente como los demás, sin ubicarse en una condición de ventaja, y que yo no correría. Pero él decidió aspirar a ser secretario general del partido para después ser candidato presidencial. Y por eso mucha gente me apoyó. Todos los que no lo veían a él como una alternativa decidieron apoyarme. Yo no me aferro a continuar como secretario general del partido, siempre que pueda surgir una propuesta de consenso y de carácter institucional. La decisión que nosotros tomamos y la personal que yo tomé, fíjate, no solo de no aspirar a ningún cargo electoral siendo secretario general, como en efecto lo cumplí, sino no ocupar ningún puesto tampoco en el gobierno, se hizo precisamente para poder mantener ese concepto de diferenciar el liderazgo institucional del liderazgo gubernamental o electoral. Eso fue un avance. Pretender desde las posiciones de poder del gobierno regresar al modelo de fusionar la dirección del partido con la del gobierno sería un retroceso. Y en esas circunstancias, Pedro Miguel González, de ser necesario, volvería a correr como candidato a secretario general, porque nosotros hemos avanzado un tramo en la dirección correcta, hacia un partido más institucional, más programático, con mejor formación política. Hemos avanzado, sin duda, del 2016 hasta acá. De hecho, ya estamos en el gobierno. Ahora, lo que toca es seguir avanzando, no regresar a convertir la dirección del partido en un trampolín, en una catapulta para aspiraciones electorales unipersonales. Convertir al PRD en un comando de campaña, ese no es el partido. Es más, de hecho, fíjate que lo que nosotros hemos hecho no es nada nuevo. Fíjate que cuando se fundó este partido, el presidente de la República era Aristides Royo y el vicepresidente de la República era Ricardo de la Espriella. Y el liderazgo partidario se diferenció claramente con Gerardo González, con Nicolás González Revilla y con Ascanio Villegas. Se diferenció del liderazgo gubernamental. Me lo aclaraba Nils Castro
cuando nosotros pensábamos que estábamos descubriendo el agua tibia, me dice, Pedro, lo que hicieron ustedes fue volver a nuestro modelo original. Pretender ahora, en una nueva circunstancia, cuando se dé ese congreso, retroceder históricamente es lo único que pudiera generar una confrontación por la Secretaría General o por la dirección del partido. De lo contrario, si se hace una discusión madura, como lo hemos conversado en distintas ocasiones con el propio presidente de la República, y nos ponemos de acuerdo en una dirección de consenso, yo pudiera mantenerme en otro cargo, seguir en el cargo o salir del cargo, o salir de la dirección del partido. Porque yo no soy dirigente porque soy secretario general del partido. Yo soy secretario general del partido o fui diputado en algún momento porque soy dirigente y volvería a seguir siendo un dirigente más dentro de nuestro partido si eso es lo que ocurre. Pero te reitero, y lo digo una vez más, solo la pretensión, ahora que estamos en gobierno, de utilizar las posiciones de poder desde el gobierno para asaltar con un propósito electoral las posiciones de dirección del partido es lo que pudiera provocar un enfrentamiento. Y yo estoy seguro de que la agenda del presidente es tan complicada que no creo el gobierno debiera estar pensando en esto. Yo creo que buena parte del distanciamiento también que tuvimos, Edwin, durante los primeros 10 meses entre la dirección del partido y la dirección del gobierno se debe a que hubo gente que quiso poner la carreta delante de los bueyes. Gente que estaba pensando en candidaturas presidenciales en el año 2024, cuando para poder tener opción el PRD en el 2024, lo primero que tiene que hacer es un buen gobierno. Y para poder hacer ese buen gobierno debes hacerlo de la mano con el partido o los partidos políticos, las fuerzas políticas que te llevaron al poder. Flor, vamos terminando. ¿Tiene una pregunta ya? Sí, rapidito, que él no me puede ver, pero yo lo estoy escuchando. Flor es bien aguda con sus preguntas, es peligrosa. Cuando ella va a preguntar, yo me pongo nervioso. Cada vez que ella va a preguntar. Le pregunto lo que la gente quiere saber en este momento y que no escuché le haya respondido al profesor Cabrera. ¿Por qué como miembro del PRD, por qué como partido político no se han pronunciado sobre los temas de transparencia, sobre la falta de transparencia en los diferentes proyectos que está llevando el gobierno ahora? Bueno, mira, Flor, yo me remito a ese comunicado y terminando la entrevista se lo mandaré a Edwin para que te lo pase a tu WhatsApp sobre aquel comunicado al que yo hice referencia. Si hubo algo que me dio más autoridad y que le dio más fuerza a mis declaraciones del 4 de mayo, fue el comunicado que emitimos el lunes anterior, en este momento, porque nosotros sí hicimos las observaciones al respecto. Nosotros pedimos no solo que se aclararan todas estas contrataciones cuestionadas, y que pienso que ha sido más falta de capacidad de comunicar lo que ocurrió que otra cosa. Pero ahora que pude entender cada uno de estos temas, pero también en aquel momento coincidíamos con muchos técnicos y profesionales de la salud que abogaban por la creación de una comisión que pudiera revisar cada una de las contrataciones dentro de la pandemia que tuvieran que ver con el salud. O sea, todo eso lo hubo gente se quiso incomodar con el comunicado del PRD en ese momento, pero eh, cuando el lunes siguiente, que era algo que no estaba previsto, se da este encuentro en la presidencia y se da nuestra manifestación, esa postura, reafirmando nuestra condición de partido serio, de partido que cree en la transparencia, que cree en la utilización de los recursos del Estado de la manera más eficaz posible. Y para ello no puede haber corrupción. Ese partido tenía la necesidad de reiterar su condición. Y por eso lo hicimos. ¿Un comunicado basta? ¿Cómo así, Flor? No, digo, Flor, digo, para que sepa, eso fue lo que hicimos en su momento. Pero a lo largo de estos 2 meses, cada vez que he tenido que hablar, siendo el vocero oficial del partido, como lo estoy haciendo en esta ocasión, ese ha sido nuestro planteamiento. Exigiendo que haya transparencia. Es más, de hecho, creo, y estoy convencido, estoy seguro, que parte del discurso del presidente de la República el próximo 1 de julio
también va en esa dirección. Finalmente hay quienes opinan, Pedro Miguel González, ya agradeciendo de antemano el tiempo que nos ha dado, que los cambios que se dieron antes de ayer en el gabinete corresponden al objetivo del Congreso del Partido PRD. ¿Eso tendrá algún valor para usted? Que los cambios que se dieron ayer, antes de ayer, tendrían algo que ver con el Congreso. De cara al Congreso. No, fíjate que pudieran tener efectos, sobre todo en la figura de la doctora Turner, porque, mira, la doctora Turner tuvo un pico muy alto en popularidad y en prestigio, en reconocimiento por parte de la sociedad, hasta que una mala asesoría de la comunicación del Estado, una vez más, le hizo un video enlatado, en la que ella trató de dar algunas explicaciones que no le fueron muy felices. A partir de ese momento comenzó a tener todo tipo de problemas. Y yo me responsabilizo porque quien habló con la doctora Turner para que desde la conferencia de prensa usual de todos los días diera las explicaciones al país sobre algunas cuestionadas contrataciones fui yo. Rosario Turner actuó de esa manera porque yo en la mañana de ese viernes 15 de mayo fui a hablar con ella. Pero el acuerdo era que ella en la conferencia de prensa estaría en capacidad, de la manera elocuente y precisa en que acostumbra hacerlo, a dar las explicaciones que correspondían. Lamentablemente, sin consultarme y sorprendiéndola, se apareció un equipo a enlatarle ese video con ese libreto que ella pudo ajustar de alguna manera para sentirse un poco más cómoda. Pero yo estoy seguro que si Pedro Miguel, si mi persona no hubiese ido a hablar esa mañana con ella para enrolarla a ese propósito, ella no lo habría hecho. Con la salida de ella y de la forma en que se ha hecho, yo creo que ese prestigio y ese reconocimiento que tenía ha vuelto a donde estaba. Y hoy Rosario Turner es un activo del PRD con mucha fuerza dentro y fuera del partido. Y una de las cosas positivas que veo con su salida es que ahora me va a poder acompañar en las tareas cotidianas del partido, y yo estoy seguro que el liderazgo de Rosario Turner en el PRD y en la sociedad panameña ahora es mucho más fuerte incluso que el que tenía cuando estuvo en su mejor momento como ministra de Salud. Don Pedro Miguel González, muchísimas gracias por este tiempo, por las opiniones vertidas y compartidas con los oyentes de Radio Panamá y los seguidores en las redes sociales. Siempre quedan muchos otros temas, pero bueno, creo que valdría la pena reservar. Hay una expectativa que usted mismo nos las ha ratificado hacia el discurso del presidente el 1 de julio. Entiendo que hasta en la empresa privada y en los trabajadores también hay expectativa de escuchar ese discurso. Yo me quedo con la preocupación, ¿sí? Ojalá que el discurso sea bueno, que sea esperanzador, que trace caminos con objetivos claros, pero tengo claridad también que todo ese buen discurso y todos esos objetivos claros requieren de apuntalamiento político. Y por eso quise conversar hoy con Pedro Miguel González para tratar de descifrar cuán cerca, cuán lejanos, cuán aproximados están el PRD y la gestión de gobierno. Muchísimas gracias, muy amable, y cuídese. Bueno, gracias igual. 8:35 minutos, señor Pinky, vamos al cambio y regresamos. No te despegues del dial. Panamá Hoy regresa en instante.